¿Alguna vez te has preguntado qué realmente ocurre en el momento exacto de la muerte? Ese instante misterioso donde el cuerpo se detiene y el espíritu se separa. Miles han sentido miedo, confusión o un vacío imposible de explicar. Pero la Biblia no guarda silencio. En este video vas a descubrir verdades ocultas, promesas eternas y respuestas que pueden transformar tu vida. Porque el final del cuerpo no es el final de la historia, y lo que viene después lo cambiará todo. Desde los albores del tiempo, el ser humano ha intentado comprender ese momento misterioso en el que el cuerpo se detiene, pero el espíritu, ¿a dónde va? Esta pregunta ha resonado en los corazones de todos los pueblos, pero es la Biblia quien ofrece la luz más clara y esperanzadora sobre este enigma. En Eclesiastés 12:7 leemos: «Entonces el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Ahí está, una separación sagrada y definitiva. El cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu, esa chispa eterna, regresa al Creador. No es una metáfora, sino una declaración poderosa sobre la vida después de la muerte. En el instante en que el corazón deja de latir, algo intangible se libera. Es el espíritu que vuelve al origen, como el aliento de Dios en Génesis 2:7. Esa separación entre cuerpo y espíritu no es una pérdida, sino una transición. El alma, testigo de todo lo vivido, ya no pertenece al mundo físico, sino al eterno. Aquí no hablamos solo de muerte física, sino del destino del alma. Este proceso, aunque invisible, es profundamente espiritual. En el silencio de un cuarto de hospital o en el suspiro final de un anciano rodeado de su familia, ocurre un milagro que la ciencia no puede medir. El espíritu se desprende, la vida espiritual se activa en una nueva dimensión. Jesús mismo en la cruz dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46, mostrando que este desprendimiento no es abandono, sino entrega. Ahora bien, ¿a dónde va ese espíritu? Algunos creen en la reencarnación o el purgatorio, otros hablan del descanso hasta la trompeta final. Pero la Biblia nos habla de un juicio, una resurrección, un destino, cielo o infierno. En Romanos 10:9-10, Pablo nos recuerda que la fe en Cristo define nuestro destino eterno. La muerte no es un abismo oscuro, es una puerta hacia la eternidad. Ejemplos abundan. Piensa en Esteban, el primer mártir, quien al ser apedreado exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Hechos 7:59. No gritó por su cuerpo, sino por su espíritu. Sabía lo que venía, estaba convencido de la promesa de vida eterna. Esa fe firme, esa esperanza cristiana es lo que nos sostiene en medio del sufrimiento y nos hace ver más allá de la tumba. Por eso, hablar de la separación entre cuerpo y espíritu no es morboso, es necesario. Nos recuerda que somos más que carne y hueso, que nuestro verdadero ser está en lo eterno. El cristianismo no se enfoca en evitar la muerte, sino en prepararse para lo que viene después. Porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, la muerte siempre apunta hacia la transformación y la justicia divina. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si el espíritu vuelve a Dios, ¿estamos todos preparados para ese encuentro? El libro de la vida mencionado en Apocalipsis no es una metáfora decorativa. Es el registro sagrado donde solo los redimidos tienen lugar. ¿Está tu nombre escrito allí? Porque el espíritu vuelve a Dios. Pero no todos lo hacen con alegría. Esto nos lleva inevitablemente al siguiente misterio revelado por la fe. Para muchos, la muerte parece ser el punto final de una historia, un cierre abrupto. Pero la Biblia, desde sus primeras páginas hasta la promesa de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, enseña algo radicalmente distinto. La muerte no es el final, es un pasaje.
es como cruzar un umbral, una puerta hacia una realidad mayor. Y aunque a nuestros ojos humanos parezca separación y pérdida, ante los ojos de Dios es transformación. Cuando un creyente muere, no termina. Su vida espiritual sigue. Es como cuando Moisés subió al monte y no volvió más con el pueblo, pero fue recibido en gloria. Deuteronomio 34. Lo mismo sucedió con Elías, arrebatado por un torbellino. Ambos pasaron por esa transición, por esa separación entre cuerpo y espíritu, pero no hacia la nada, sino hacia lo eterno. Jesús mismo lo confirmó. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La fe en Cristo es la clave que transforma la muerte de un abismo a una puerta. Quienes confían en la gracia de Dios saben que tras el último suspiro no hay soledad, sino comunión con Dios. El apóstol Pablo decía con firmeza: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. No porque despreciara la vida, sino porque entendía su propósito eterno. El cuerpo puede cesar, pero el alma permanece en la esperanza. Esta verdad se vuelve vital cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. En esos momentos, cuando el dolor golpea fuerte, la promesa de la vida eterna no es un consuelo superficial, es una ancla para el alma. Porque sabemos que aquellos que murieron en fe no se perdieron, solo cambiaron de morada. En el cielo no hay llanto, ni muerte, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esa es la promesa. La Biblia nos revela esta transición como algo glorioso, no trágico. Pensemos en el ladrón en la cruz, aquel hombre al borde de la muerte que clamó a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Hoy no dijo algún día, ni veremos. La muerte fue su puente inmediato a la presencia de Dios. Este pasaje nos confronta: vivimos nuestra vida con la eternidad en mente, porque si creemos en el mensaje del Evangelio, en la obra redentora de Cristo, entonces cada paso que damos en esta vida debe prepararnos para esa transición. Efesios 2:8-9 nos recuerda que no es por obras, sino por gracia mediante la fe, para que nadie se gloríe. Y así, la muerte deja de ser una enemiga temible para convertirse en una puerta de entrada. El destino del alma, entonces, no es incierto. La muerte física no es la última palabra, porque aún falta oír una trompeta. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Desde el momento en que Dios sopló aliento de vida en las narices de Adán, Génesis 2:7, quedó claro que el ser humano es más que carne. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese aliento, ese hálito divino, no es otra cosa que el espíritu que habita dentro de nosotros, un regalo sagrado que no nos pertenece por derecho, sino por la misericordia del Creador. Por eso, cuando llega la muerte, el espíritu no se pierde. Regresa. Eclesiastés 12:7 lo dice con una claridad inquebrantable. Entonces el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No hay ambigüedad aquí. El cuerpo, hecho de tierra, vuelve a la tierra. El espíritu, dado por Dios, retorna a su fuente. Es una especie de reunión divina, un acto de justicia espiritual. Todo lo que nace del cielo, al cielo retorna. Y esto no es un pensamiento simbólico, sino un principio teológico profundo. Implica que no somos dueños de nuestra existencia, sino administradores de un don eterno. Así como el agua vuelve al mar y el viento a su curso, el espíritu sigue el camino que Dios estableció desde el principio. Lo que hemos hecho con nuestra alma,
cómo hemos vivido, lo que hemos creído, todo eso tendrá peso cuando el espíritu se presente ante el trono. La separación entre cuerpo y espíritu es más que una muerte física. Es el instante en que la criatura se encuentra con su Creador. Es en ese encuentro donde se manifiesta el poder de Dios, su justicia divina y su amor eterno. La Biblia habla de este momento como el inicio del juicio, donde se define el destino del alma. Cielo e infierno no son metáforas, sino realidades espirituales, eternas e ineludibles. Recordemos que Jesús entregó su espíritu al Padre en la cruz. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Fue una entrega voluntaria. Del mismo modo, debemos vivir preparados para ese momento. La fe en Cristo no solo nos consuela, sino que nos prepara para ese regreso. Y esa preparación no es por mérito, sino por la gracia de Dios. ¿Y qué del cuerpo? Ese templo del Espíritu Santo, como lo llama Pablo, se descompone, pero no se pierde. En la resurrección de los muertos será transformado. 1 Corintios 15. ¡Qué misterio glorioso! Ese mismo cuerpo que ahora sufre, envejece y muere, un día será glorificado. Allí se cumplirá la promesa de Apocalipsis, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Por eso, aunque lloramos a los que parten, también celebramos su regreso al Padre. El Espíritu vuelve a Dios, y lo hace lleno de historia, de decisiones, de fe o de incredulidad. Y es precisamente ahí donde comenzamos a vislumbrar una pregunta inevitable. ¿Qué hay del alma? ¿Dónde queda en este viaje eterno? Lo que veremos a continuación puede cambiar nuestra visión por completo. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. A lo largo de la historia, la humanidad ha elaborado diversas respuestas a la pregunta más antigua. ¿Qué ocurre cuando morimos? Culturas enteras se han construido alrededor de estas respuestas. Algunas hablan de reencarnación, donde el alma regresa a la tierra una y otra vez en nuevos cuerpos. Otras postulan la existencia de un purgatorio, un lugar de purificación. Pero, ¿qué dice la Biblia frente a todas estas ideas? El cristianismo, anclado en las Escrituras, rechaza la idea de la reencarnación. Hebreos 9:27 declara con firmeza: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay ciclos infinitos, ni oportunidades posteriores. Esta afirmación destruye el concepto de retorno kármico y establece que tras la muerte física, el destino del alma se sella. Por eso, el libre albedrío que tenemos en vida cobra un peso eterno. En cuanto al purgatorio, aunque es una doctrina aceptada en algunas ramas del cristianismo tradicional, no aparece explícitamente en la Biblia. La salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, Efesios 2:8-9, deja claro que no hay una zona de espera para perfeccionarse mediante sufrimientos adicionales. El sacrificio de Jesús fue suficiente. El apóstol Pablo enseña que, al morir, los creyentes están ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, 2 Corintios 5:8. Otra creencia extendida entre algunos cristianos es la del sueño del alma, donde el difunto permanece inconsciente hasta la trompeta final del arrebatamiento. Aunque Eclesiastés 9:5 menciona que los muertos nada saben, esta declaración debe leerse en su contexto poético y sapiencial. Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, describe con claridad la conciencia después de la muerte, Lucas 16, revelando que tanto el cielo como el infierno son experiencias inmediatas y conscientes. Estas diferencias pueden generar confusión, pero la Biblia nos llama a buscar la verdad con diligencia. En Romanos 10:17 se nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, el fundamento de nuestras creencias sobre la vida después de la muerte
no debe basarse en tradiciones humanas, sino en la revelación divina. Cada palabra de las Escrituras fue inspirada para nuestra enseñanza, corrección y guía. Y es importante subrayar, creer lo correcto sobre la vida eterna no es un lujo intelectual, es una urgencia espiritual, porque la verdad nos prepara para el juicio final, cuando cada alma será confrontada con su realidad eterna. No podemos jugar con doctrinas que endulzan la conciencia, pero distorsionan la justicia divina. El Evangelio no es una opción entre muchas, es el único mensaje de salvación. Así que, mientras muchos buscan respuestas en filosofías orientales o leyendas espirituales, el cristiano vuelve a la cruz. Allí donde la vida venció a la muerte, donde Jesús garantizó la resurrección y la entrada al reino de Dios. Y hablando de resurrección, lo que viene a continuación puede conmover incluso al corazón más endurecido. Habrá un día, anunciado con claridad en las Escrituras, donde el cielo resonará con el sonido de la trompeta final. No será un día más en el calendario, sino el día que marcará el fin del tiempo, tal como lo conocemos, el juicio final. En ese momento, dice el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ver a Tesalonicenses 4:16. Y todos compareceremos ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestras vidas. La Biblia no presenta este juicio como una amenaza, sino como una certeza. Jesús mismo dijo en Juan 5:28-29 que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La resurrección es universal, pero el destino no es el mismo para todos. Los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna, los que hicieron el mal para condenación. El juicio revela el resultado de nuestras decisiones, no las impone arbitrariamente. Este juicio no será como los tribunales humanos, donde se puede ocultar evidencia. Todo saldrá a la luz. El libro de la vida será abierto, Apocalipsis 20:12, y aquellos cuyos nombres estén escritos en él heredarán la nueva Jerusalén. Pero los que rechazaron la gracia de Dios por incredulidad o pecado deliberado serán echados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Es una separación eterna del amor de Dios, una justicia divina que no se puede sobornar. Sin embargo, no es el temor lo que debe motivar nuestro caminar, sino la esperanza. La resurrección es, para el creyente, la mayor promesa de transformación. Como enseñó Pablo en 1 Corintios 15:52, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo corruptible será revestido de incorrupción, y la muerte será absorbida por la victoria. Ese es el poder del Evangelio. Este evento glorioso será presidido por Jesús, no ya como el siervo sufriente, sino como el Rey glorioso. Él separará a las ovejas de los cabritos. Mateo 25:31-46. ¿Con qué criterio? No solo por palabras, sino por frutos, por fe viva, por arrepentimiento sincero, por una vida entregada a la voluntad del Padre. El juicio será justo, porque el juez es justo, y su misericordia estará presente para aquellos que caminaron bajo su gracia. Pero cuidado, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Jesús lo advirtió, Mateo 7:21. El mensaje de salvación no es para ser oído, sino vivido. La fe en Cristo debe transformarnos desde adentro. El Espíritu Santo obra en nosotros para prepararnos para ese día. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar y orar, de permanecer firmes en la fe y en comunión con Dios. Este juicio no es el final del alma, sino el principio de su destino eterno, en la presencia de Dios o separado de ella para siempre. La eternidad no es un símbolo, es una realidad espiritual.
Y en ese escenario eterno, una parábola contada por Jesús nos ofrece un retrato vívido de lo que sucede con el alma después de la muerte. Jesús no dejó espacio para la ambigüedad cuando enseñó sobre el destino del alma. Una de las parábolas más conmovedoras y reveladoras es la del rico y Lázaro, relatada en Lucas 16, 19, 31. No es solo una historia, es una ventana al mundo espiritual que se abre tras la muerte. Dos hombres, dos destinos, una separación eterna. Esta parábola encierra verdades profundas sobre el juicio, la misericordia y la justicia divina. El rico vivía en opulencia, vestido de púrpura, banqueteando cada día. Lázaro, en contraste, era un mendigo cubierto de llagas, deseando las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos murieron. El cuerpo de uno probablemente fue enterrado con honores, el del otro, quizás ni eso. Pero en el momento en que el espíritu se separó del cuerpo, ocurrió la gran inversión. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, el rico al Hades. Esta imagen es poderosa. Nos muestra que la vida después de la muerte no depende de bienes materiales, títulos o posición social, sino de la condición del alma ante Dios. El rico no fue condenado por ser rico, sino por su indiferencia, por su falta de arrepentimiento, por su dureza de corazón. Lázaro no fue salvado por ser pobre, sino porque su fe y sufrimiento fueron hallados dignos ante Dios. El diálogo que ocurre entre el rico y Abraham es aún más revelador. El rico, en tormento, clama por alivio y por advertencia para sus hermanos. Pero ya es tarde. Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan». Hoy podríamos decir, tienen la Biblia, el Evangelio, la predicación, los testimonios. El mensaje de salvación está disponible, pero muchos, como el rico, no lo toman en serio hasta que es demasiado tarde. La parábola también desmiente varias ideas erróneas. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay comunicación entre el cielo y el infierno. La separación es definitiva. Esta enseñanza derriba la ilusión del purgatorio como zona de espera y reafirma que el destino del alma se sella en vida. Como dice el Nuevo Testamento, hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Además, este relato nos recuerda que Dios no se olvida de los que sufren. Lázaro, ignorado por el mundo, fue recibido con honra en el cielo. Esta es la justicia divina en acción. El sufrimiento en esta vida vivido con fe se transforma en gloria en la eternidad, y el consuelo que el mundo no dio, Dios lo dará con abundancia. La historia no termina con la muerte. El mensaje de salvación no es una fábula, es un llamado urgente. Jesús nos mostró el contraste radical entre dos caminos, y al ver esto, uno no puede evitar preguntarse, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos viviendo como Lázaro, con una fe perseverante, o como el rico, confiando en lo que pasa? Porque tras la muerte, el estado del alma se sella para siempre. Una de las grandes inquietudes que surgen al enfrentar la muerte es, ¿qué hacen los muertos? ¿Nos observan? ¿Pueden comunicarse? ¿Saben lo que ocurre aquí en la tierra? La Biblia responde con claridad. En Eclesiastés 9, 5, 6 se declara: «Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido». Es decir, una vez el espíritu se separa del cuerpo, el alma no sigue interactuando con este mundo. Este pasaje del Antiguo Testamento, lleno de sabiduría, nos enseña que los muertos no participan más de la vida terrenal. Sus emociones, sus proyectos, su presencia se detienen. No sienten amor, odio ni envidia. Es un silencio sagrado que separa el tiempo de la eternidad. Esto desmiente las ideas populares de espíritus rondando, de difuntos enviando señales o buscando cerrar ciclos. Lo que existe es el juicio,
la espera del cumplimiento total de las promesas de Dios. Muchas culturas abrazan la idea de los muertos como guías o vigilantes espirituales, pero esta concepción no tiene base en el cristianismo bíblico. Según las Escrituras, solo el Espíritu Santo es nuestro consolador y Jesús es nuestro mediador. Invocar a los muertos, buscar respuestas en ellos o tratar de comunicarse con quienes partieron no es solo un error, sino una práctica condenada en la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 10, 12. En lugar de poner nuestra esperanza en la comunicación con los difuntos, debemos centrar nuestra fe en la vida eterna prometida por Dios. Sabemos que, para quienes han muerto en Cristo, dormir en el Señor significa estar en espera de la resurrección gloriosa. No están vagando, ni perdidos, ni tristes. Están seguros en la presencia divina, aguardando la trompeta final y la plenitud del reino de Dios. Pensemos en Jesús resucitando a la hija de Jairo o a Lázaro. En ambos casos habla de la muerte como sueño. No es que el alma esté inconsciente, sino que su actividad en este mundo cesa. Desde la perspectiva de Dios, la muerte es un descanso temporal, un paso hacia la eternidad. No debemos temerla, sino prepararnos con fe en Cristo y el poder de su resurrección. También hay consuelo en esta verdad. Aquellos que hemos perdido a seres queridos y los lloramos cada día, podemos tener paz sabiendo que no sufren, no se preocupan, no están atrapados entre planos. Si vivieron con fe, están en descanso. Y si aún no conocieron a Cristo, es motivo para redoblar nuestro compromiso con la evangelización y el mensaje de salvación. Así, entendemos que la muerte no abre un canal de contacto con los vivos, sino con el juicio eterno. Todo espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7, y desde ahí ya no hay vuelta atrás. Pero eso no significa que el futuro esté sellado con oscuridad, porque hay una promesa gloriosa, escrita con letras de oro en el Apocalipsis, una ciudad eterna, sin llanto, sin muerte, sin dolor. La Biblia nos lleva de la caída en el Edén al esplendor de la Nueva Jerusalén, como si toda la historia de la humanidad fuese un viaje de regreso a casa. En Apocalipsis 21, el apóstol Juan describe una visión gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios. Es el clímax de la revelación bíblica, el cumplimiento final de todas las promesas. La nueva Jerusalén no es un símbolo cualquiera. Es la morada eterna de los redimidos, el reino de Dios manifestado en plenitud. No habrá allí enfermedad, ni lágrimas, ni pecado. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Es la restauración completa, el fin del sufrimiento y la entrada en la vida eterna. Este lugar no fue diseñado por manos humanas. Su arquitectura está marcada por el poder de Dios, su belleza por la gracia de Dios y su acceso por la sangre del Cordero. Las calles de oro, las puertas de perlas, las murallas de piedras preciosas no son solo adornos, sino manifestaciones del amor de Dios por sus hijos. Cada detalle refleja la justicia divina, la misericordia eterna y la victoria de Cristo sobre la segunda muerte. Allí no habrá templo, porque el mismo Dios será su templo, y no habrá noche, porque la gloria del Señor la iluminará. Apocalipsis 21, 22, 23. Ya no necesitaremos velas, ni sol, ni luna, ni doctrina humana. Estaremos cara a cara con el Creador, en una comunión sin fin. ¿Puedes imaginar un mundo donde no exista el pecado original, donde el alma no se corrompa y donde el Espíritu Santo habite plenamente entre nosotros? Pero esta promesa no es para todos. Solo entrarán en esa ciudad los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27.
no por méritos propios, sino por la gracia de Dios y la fe en Cristo. Por eso, la vida espiritual no es un añadido, es el núcleo de nuestra existencia. Cada decisión de fe, cada acto de arrepentimiento, cada oración sincera nos alinea con esa promesa futura. Para muchos, esta ciudad parece lejana, un sueño demasiado bueno para ser real. Pero los que han sido transformados por el Evangelio saben que esta es la meta. Pablo lo describe con fervor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. No vivimos como quien se aferra a lo terrenal, sino como peregrinos que avanzan hacia una patria mejor. Y si esta ciudad es tan gloriosa, tan santa, tan eterna, ¿qué sucede con aquellos que deciden rechazarla? ¿Qué hay del alma que elige el pecado, la incredulidad o la soberbia frente a la gracia divina? Lo que viene a continuación no es una amenaza, es una advertencia llena de verdad. Dios es amor, sí, pero también es justo. En su palabra, Él ha sido transparente sobre lo que ocurrirá con quienes deciden rechazar su mensaje de salvación. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es una verdad difícil de escuchar, pero más difícil sería ignorarla, porque la eternidad no es un juego, es el destino del alma. La Biblia enseña que no todos heredarán el reino de Dios. Aquellos que han despreciado la gracia de Dios, resistido al Espíritu Santo y vivido en pecado sin arrepentimiento, enfrentarán la justicia divina. Apocalipsis 20 nos habla de la segunda muerte, el lago de fuego. No es un castigo improvisado ni simbólico, es el lugar preparado para los que voluntariamente han elegido vivir separados de Dios. Algunos preguntan, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Pero en realidad no es Dios quien lo envía, es el ser humano quien elige ese camino. La gracia está disponible, la fe en Cristo es ofrecida, el mensaje de salvación está predicado. Sin embargo, el libre albedrío permite decir no, y ese no tiene consecuencias eternas. Como Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Esta verdad no debe producir en nosotros miedo paralizante, sino temor reverente. Nos hace conscientes del poder de Dios, del peso del pecado y del valor inmenso de la cruz. Porque solo Cristo pudo soportar el castigo que nosotros merecíamos. La cruz es el punto donde el amor y la justicia se encuentran. Rechazar esa obra es despreciar el mayor acto de amor que ha existido. La buena noticia es que nadie está demasiado lejos para volver. El arrepentimiento sincero cambia destinos. El ladrón en la cruz fue salvo en su último respiro. Pablo, perseguidor de cristianos, se convirtió en apóstol. Dios no se complace en la muerte del impío. Ezequiel 18:23. Él desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esa salvación debe ser aceptada con fe viva y entrega. Debemos predicar esta verdad con amor, no como amenaza, sino como advertencia compasiva. El cristianismo no es una religión del temor, sino de esperanza, pero esa esperanza nace del reconocimiento del pecado y la necesidad de redención. Por eso hablamos del juicio, del infierno, del lago de fuego, no para condenar, sino para despertar. Y al despertar, uno ve con mayor claridad el corazón del Evangelio. El juicio no es el final para todos. Para los que han creído, hay algo más. Hay una promesa que sobrepasa toda comprensión, una gracia que abre las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque detrás de toda justicia late el amor inagotable de Dios. En medio de todas las advertencias bíblicas sobre juicio, condenación y pecado, brilla una verdad resplandeciente como un faro en medio de la tormenta. Dios es amor. No un amor pasajero ni superficial, sino un amor eterno, activo y transformador.
Juan 3:16, lo resume con poder. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este es el fundamento del Evangelio, la fuente de toda esperanza cristiana. Ese amor no se limita a palabras bonitas. Se hizo carne, se colgó de una cruz, soportó el rechazo, la burla, el látigo, el abandono, la muerte, todo para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. La cruz es la máxima expresión de la justicia y la misericordia abrazándose. Allí, la gracia de Dios venció el pecado original y abrió el camino para la vida eterna. La gracia es un regalo. Efesios 2:8-9 lo deja claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No podemos ganarla, no podemos comprarla, solo podemos recibirla con fe en Cristo, dejando que su Espíritu Santo transforme nuestro interior. Esta es la belleza del cristianismo. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Nos ama para hacernos nuevos. Ese amor es inclusivo, pero no permisivo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y por eso envió a Jesús, no para condenar, sino para salvar. Juan 3:17. La gracia no nos deja como estamos, nos llama al arrepentimiento, a la transformación, al nuevo nacimiento. Cuando alguien se rinde a ese amor, todo cambia. La culpa se disuelve, la esperanza renace, el alma despierta. Y cuando miramos al prójimo con los ojos del Evangelio, entendemos que no hay nadie fuera del alcance del amor de Dios. Esa persona difícil, ese familiar herido, ese amigo distante, todos son amados profundamente por el Creador. Por eso evangelizamos, discipulamos, oramos, porque sabemos que Dios desea que todos sean salvos, mira Timoteo 2:4, y nos ha dado la misión de compartir ese mensaje. Pero ¿qué hacemos con este amor? Lo escondemos como un secreto, lo enterramos en ritos vacíos o lo vivimos a diario. El amor de Dios no es una emoción pasajera, es una fuerza que nos impulsa a perdonar, servir, consolar, predicar. Es el combustible de la comunión con Dios, de la iglesia viva, del testimonio fiel. Sin amor, toda obra pierde valor, 1 Corintios 13. Así que, si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que has fallado demasiado, que estás lejos de la salvación, escucha esto: la gracia de Dios sigue disponible. Su amor no se ha agotado, y la prueba suprema de ello es la resurrección de Cristo, esa victoria gloriosa que asegura que la muerte no tiene la última palabra. El punto culminante del Evangelio no es la cruz, es la tumba vacía. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería en vano y seguiríamos bajo la condena del pecado. 1 Corintios 15:17. Pero Cristo sí resucitó. Su victoria sobre la muerte no fue simbólica, fue real, poderosa, corporal y eterna. Fue la proclamación del reino de Dios irrumpiendo en la historia. La resurrección es más que un evento del pasado, es la promesa viva de lo que nos espera. Jesús es llamado las primicias de los que durmieron, 1 Corintios 15:20, porque así como Él fue levantado, así también los que creen en Él serán resucitados en el día final. Esto no es filosofía ni poesía espiritual, es una promesa divina, firmada con sangre, confirmada con poder y sellada por el Espíritu Santo. Cuando el mundo nos ofrece muerte, dolor y desesperanza, la resurrección de Cristo nos recuerda que la última palabra no la tiene el sepulcro, sino Dios. Ese mismo cuerpo que fue azotado, crucificado y envuelto en lino, resucitó glorioso. Y un día nuestros cuerpos también serán transformados. La promesa de Romanos 8:11 es clara. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Piénsalo, cada lágrima derramada por un ser querido, cada enfermedad,
Cada funeral, un día serán solo un recuerdo lejano, porque el cuerpo resucitado no conocerá muerte ni dolor, ya no habrá vejez, ni corrupción, ni debilidad, habrá eternidad. La resurrección no es un consuelo para el débil, es el poder de Dios desplegado para dar vida donde ya no había esperanza, y esta esperanza nos cambia hoy. Nos da fuerza en medio del sufrimiento, sentido en medio de la prueba y dirección en medio del caos. Cuando entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nuestra resurrección está asegurada, vivimos con una fe diferente, oramos con autoridad, evangelizamos con pasión, sufrimos con propósito, porque sabemos que esto no es el final. La resurrección también confronta, nos obliga a decidir. Si Cristo resucitó, entonces es el Hijo de Dios. Entonces todo lo que dijo es verdad. Entonces debemos rendirle nuestras vidas por completo. No basta con admirarlo, hay que seguirlo. Como dijo Pablo, conozco a Cristo y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. No hay fe auténtica sin transformación. No hay transformación sin resurrección. Y ahora que sabemos que hay vida más allá de la muerte y que esa vida es garantizada por aquel que venció la tumba, surge una pregunta vital. ¿Cómo se accede a esa promesa? ¿Qué debemos hacer para que nuestro nombre esté en el libro de la vida? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. La salvación es el mayor regalo que el ser humano puede recibir y es ofrecida por Dios a través de Jesucristo. No depende de religión, esfuerzo humano o tradición, sino de una decisión personal basada en fe. Romanos 10:9-10 declara que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó, seremos salvos. Este llamado es directo, claro y urgente. Dios quiere salvar, restaurar y dar vida eterna a todos. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador no es un acto emocional o superficial. Es reconocer que hemos pecado, que no podemos salvarnos por nuestras propias obras y que necesitamos la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 lo afirma. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una entrega del corazón, una rendición sincera y total ante el poder redentor de la cruz. Cuando alguien responde a ese llamado con fe verdadera, ocurre un milagro espiritual. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Este registro eterno no contiene a los perfectos, sino a los redimidos. Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han creído en el Evangelio y que viven una vida guiada por el Espíritu Santo. Su destino ya no es juicio ni condenación, sino vida eterna con Dios. La salvación transforma desde adentro. No se trata solo de una esperanza futura, sino de una vida nueva en el presente. El Espíritu Santo comienza a morar en el creyente, produciendo frutos visibles: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. El pecado pierde dominio, la culpa es reemplazada por paz, y la incertidumbre da paso a la certeza del perdón. Esta transformación no es instantánea, pero es real y progresiva. Además, la salvación produce una nueva identidad. Ya no somos esclavos, sino hijos. Ya no estamos perdidos, sino hallados. Ya no somos extranjeros, sino ciudadanos del reino de Dios. Según los Corintios 5:17, lo resume de forma poderosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación afecta cómo pensamos, vivimos y nos relacionamos. También hay una misión que nace de esa salvación: compartirla. Quien ha sido alcanzado por el amor de Dios no puede guardarlo solo para sí. Evangelizar, discipular, testificar.
Son respuestas naturales de un corazón que ha sido tocado por la gracia. El cristianismo no se hereda, se transmite con pasión, con testimonio y con verdad, porque cada persona necesita escuchar que aún hay esperanza. Así, el llamado a la salvación es ante todo una invitación al amor, a dejar de huir, a permitir que Dios transforme nuestro pasado, renueve nuestro presente y asegure nuestro futuro. Quien responde a ese llamado con humildad y fe no solo recibe el perdón de sus pecados, sino que comienza una relación eterna con el Creador. Y esa es la mayor certeza que un alma puede tener: ser salva por la gracia, vivir por la fe y descansar en la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Ahora que sabes lo que realmente sucede cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿cómo vas a vivir a partir de hoy? ¿Estás listo para entregar tu vida a Cristo, asegurar tu eternidad y caminar en comunión con Dios? La muerte ya no tiene por qué asustarte si conoces al autor de la vida. Te invito a reflexionar, a orar y a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Y si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de fe. Porque lo que viene es eterno. Si el destino eterno del alma importa, ¿por qué tantos caen en un pecado que destruye cuerpo, mente y espíritu? En el próximo video descubrirás por qué la oración sola no basta y por qué Dios te manda a huir, literalmente.